Comenzamos un año nuevo, 2023, y miramos atrás y nos damos cuenta cuán rápido pasó el 2022, ¿no es así? No sé a ustedes, pero a mí como que se me pasó anoche. No sé en qué momento ya estamos en el 2023. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos depara el 2023? Pues no sabemos. Lo que sabemos es que va a avanzar y traerá todo aquello que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Ahora es interesante porque en este 2023 se cumplen 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Has escuchado acerca de esto? Y muchas personas han declarado que estamos en este año ante una oportunidad única para que el mundo reflexione sobre lo que realmente es alcanzar libertad. Y sobre esto quiero hablar hoy y quiero que pensemos en la libertad. ¿Libertad de qué? ¿Realmente tu vida necesita libertad? ¿Será el 2023 un año marcado por la libertad? Para serte sinceros, el 2023, desde el punto de vista social, moral y político en nuestro país, pinta como para traer muchos cambios. Pero no sé si como iglesia, como cristianos, estamos preparados para hacerle frente a esos cambios. Sobre todo lo que apunten a la libertad. Pero hoy quiero que a través de la palabra de Dios nos quede claro qué es ser libres y dónde se encuentra la verdadera libertad. Pero antes de buscar estos conceptos en la palabra de Dios, antes de abrir la palabra de Dios, me gustaría que me acompañaras a hablar con el Dios de la palabra. Vamos a orar, vamos a buscar su guía y su dirección. Amado Dios y bondadoso Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque estamos reunidos en este primer día del año como pueblo para gozarnos en tu presencia, aceptando tu invitación a este lugar tan especial y dispuestos a abrir nuestras mentes, nuestros corazones para escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Sé claro en nuestras vidas, sé claro en nuestros corazones. Queremos ser transformados por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Abrimos nuestras Biblias, los invito a que tengan sus Biblias abiertas en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, donde acabamos de leer. Y quiero que nos pongamos un poquito en contexto pensando en esto que hablábamos acerca de la libertad, porque el 2023 considero que puede ser un año fundamental para que cada uno de nosotros entendamos qué es ser libres. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 está hablando con la multitud que le siguen y Él les habla unos versículos anteriores de lo que leímos, que Él era la luz. Él le va a hablar y les va a decir también que Él es el juicio verdadero y que cada una de estas palabras que Él dice vienen sostenidas o respaldadas por el testimonio de su Padre. Y hasta aquí algo muy lógico y muy correcto en ese entonces. ¿Por qué? Porque todo testimonio tenía que ser respaldado por alguien. Si era un familiar y tu padre era mucho mejor. Pero la pregunta es si realmente estaban entendiendo estas personas que estaban con Él a lo que se refería. Versículo 30 leíamos que los que lo seguían, muchos creyeron en Él. Sin embargo, cuando continuamos con el pasaje hasta llegar al final de la lectura, nos damos cuenta que no estaban entendiendo y no estaban creyendo en lo que Jesucristo les estaba diciendo. Y el conflicto lo encontramos allí en el versículo donde Jesucristo habla de levantar al Hijo. ¿Por qué decimos esto? Porque en aquel momento, en el contexto social que se vivía, el pueblo judío estaba esperando sí un libertador, sí un Mesías. Pero era un libertador con una tónica que ellos esperaban política, que los liberara del oprobio del Imperio Romano y que ellos pudieran volver a ser una nación libre. Aunque ellos dicen que nunca habían sido esclavos de nadie, se sabían que no tenían libertad. Pero Jesucristo traía un mensaje mucho más profundo, que ellos no estaban entendiendo. Y lo leímos en estos versículos y Jesucristo fue muy claro, porque les habló acerca del plan del Padre de Jesucristo, de Dios, que era ofrecer a su Hijo para libertarlos, pero una libertad que era más profunda de lo que ellos anhelaban. Y como prueba definitiva, Jesucristo iba a ser levantado de entre los muertos para que el pueblo tuviera una libertad eterna. Ahora, podemos pensar y decir, bueno, ¿cómo este mensaje de Juan capítulo 8 y cómo poder pensar en el 2023
puede ser un mensaje apropiado para nosotros. ¿Tendrá algo que podamos aplicar hoy en nuestras vidas? Déjame decirte que absoluta y definitivamente sí. Primero, ¿por qué? Primero porque hoy en día se busca la libertad. Se sigue anhelando la libertad. ¿Libertad para qué? Para tomar mis propias decisiones, para vivir la vida como yo quiero vivirla, para hacer lo que se me plazca. Y en segundo lugar, porque todavía, a pesar de que Jesucristo sigue presente, conocemos sus milagros, vemos sus milagros y sabemos que Él seguirá obrando. Hay personas que, como el versículo 25, preguntan, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y creo que esto es totalmente definitivo, el saber quién es Jesús para declarar o para nombrar este año 2023 un año para ser libre. Tome por favor sus hojas que tienen ahí en su boletín y vamos a ver cómo confirmar en nuestras vidas esa libertad deseada, esa libertad que hoy quieren muchos proclamar, pero buscando el camino correcto. Y vamos a encontrar que la libertad la vamos a hallar en una sola persona, y esa es la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando confirmamos la libertad de nuestras vidas, sabemos y completamos en nuestras hojas que Jesucristo es nuestro único Salvador. La única forma de confirmar la libertad de nuestras vidas es saber que Jesucristo es nuestro único Salvador. Vivimos en una sociedad que necesita de héroes, en una sociedad que necesita de salvadores del mundo. Por muchos años la pantalla gigante, o sea, Hollywood, se encargó de demostrarnos a través de diferentes personajes envueltas en banderas de diferentes colores que ellos pueden salvar a este mundo y a otros mundos. Incluso que esos salvadores pueden llegar desde otros planetas. Pero el tiempo ha corrido y ahora ya no la pantalla gigante, sino la pantalla chiquita que a veces tenemos en nuestro celular. Todos los días nos tiran notificaciones de nuevos héroes o de nuevos salvadores del mundo. Sin embargo, déjame decirte una realidad. Y esto está muy fresca. Y es una noticia que llegó en la primera Navidad. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 2, versículo 11, que el anuncio de la primera Navidad fue que el Salvador del mundo había nacido en la ciudad de David y se llamaba Cristo. No era ningún superhéroe anónimo, no era ningún salvador que nadie conocía, sino que todo el mundo debía conocer. Por eso podemos afirmar que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque Él vino a rescatar a la humanidad de la verdadera esclavitud, la esclavitud del pecado. La realidad es que todos hemos pecado. La realidad es que todos merecemos pasar la eternidad condenados y castigados por nuestros pecados bajo el concepto del santo juicio de Dios. Pero Jesucristo vino a librarnos de esa condenación. La única opción propuesta por Dios el Padre para nuestra libertad fue su Hijo Jesucristo. Sin embargo, pasa el tiempo y la humanidad todavía se rehúsa a creer en esta solución e intenta desesperadamente cambiar el mundo a través de otros medios. Por ejemplo, pensando en la política, pensando en la educación, pensando en la economía. Pero sabemos que todos esos intentos por cambiar al mundo han fracasado. Por eso, el principio de año siempre es una buena oportunidad para hacernos preguntas, ¿no? Y creo que una buena pregunta es si alguna vez tú has pasado o has pensado y has cuestionado que eres demasiado bueno para ser salvo. ¿Ha sucedido esto en tu vida o está sucediendo? Muchas personas piensan eso. Piensan que son los bastante buenas para llegar al cielo sin ayuda, porque después de todo no son delincuentes, porque después de todo hacen buenas acciones que superan a sus malas acciones. Déjame decirte que viven engañados, porque eso es falso. A los ojos de Dios todos estamos muertos espiritualmente, esclavizados por los deseos, y dice la palabra de Dios, por nuestra naturaleza somos llamados hijos de ira. Efesios, capítulo 2, versículo 1 y 3 lo dice. Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Subrayen ahí, muertos en vuestros delitos y pecados.
Él es el que va a proveer a través de su Hijo Jesucristo, porque todos nosotros somos pecadores y todos estamos apartados. Y es interesante porque a medida que el orgullo crece en nuestras vidas, nos impide comprender el alcance de nuestra culpa, y es el mismo pecado que hizo que Satanás fuera expulsado de la presencia de Dios, y fue el mismo pecado que infectó a la humanidad a través de Adán y Eva, y es el mismo pecado que hoy nos lleva a pensar que hay algo en nosotros bastante bueno para complacer a Dios. Pero la Biblia es categórica y contundente: muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, no hay nada que tú y yo podamos hacer para ganar la salvación, porque todo lo bueno que tú y yo podamos hacer está manchado por el pecado. Efesios 2, 8 y 9 nos habla claramente acerca de esta situación y dice todos juntos, por favor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Por lo tanto, como no hay nada que podamos hacer, lo que sí hacemos es responder confiados al llamado de Jesucristo a través de su obra redentora por su muerte y su resurrección, la cual se puso en nuestra vida como pago por nuestros pecados, y es todo lo que tú y yo necesitamos para disfrutar a Jesucristo como nuestro único Salvador. Entendamos esto en este 2023, amados, que el mejor regalo que podemos recibir es la salvación, porque la salvación, y completamos en nuestras hojas, es un regalo que se recibe mediante la fe en Cristo, mediante la fe en Cristo. 2023, un año para ser libre, y en busca de la libertad debemos confirmar, punto número 2, a Jesucristo, el Señor de nuestras vidas. Jesucristo, el Señor de nuestras vidas. La palabra Señor por definición es que alguien es dueño de algo, que tiene el dominio y la propiedad sobre ello. Y cuando hablamos de Jesucristo como el Señor, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el señorío resalta la deidad. Y cuando Él mismo explicó a otros el propósito de su venida al mundo, se puso al nivel de su Padre. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 8, versículos 18 y 19, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, todos juntos, que dice, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Por lo tanto, amados, cuando nosotros utilizamos para referirnos al Señor Jesucristo la palabra Señor o el título Señor, no debemos utilizarlo impulsivamente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de Cristo como el Señor en nuestras conversaciones o en nuestras oraciones para luego contradecir las afirmaciones de su palabra, incluso desafiando su voluntad o condicionando nuestra obediencia a que Él haga lo que nosotros queremos. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Cuando Cristo, en la palabra de Dios, es identificado como el Señor, significa que Él es soberano gobernante sobre la vida y sobre todo lo creado. Por lo tanto, cuando nuestras vidas confirmamos y afirmamos que Jesucristo es nuestro Señor, estamos dando por seguro que Él es no solamente nuestro Salvador, sino que estamos dispuestos a someter todas nuestras vidas a nuestro control, a su control. Por lo tanto, amados, si decimos que Jesús es el Señor, pero no vivimos el señorío de Cristo en nuestras vidas, no le estamos honrando. Jesucristo se tomó un tiempo para explicar esto a sus discípulos y les dio un ejemplo muy claro allí en Lucas capítulo 6, 46, 49. Ustedes los tienen, yo lo voy a parafrasear. Él les explicó, ustedes dicen que yo soy Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Entonces, muchos son aquellos que me obedecen como los que construyen su casa cavando y llegan a la piedra, hacen un buen cimiento, viene la lluvia y la casa se mantiene firme. Pero los que me escuchan y no hacen lo que yo les digo son como aquellos que hacen la tarea más fácil.
cavan el cimiento sobre la arena, llega la lluvia, crece el río y su casa se derrumba. ¿Y después de quién es la culpa? Es que tú, Dios, no me ayudaste, no estabas conmigo. Pero cuando tenías que hacer lo que deberías hacer, darle al Señor el lugar que tiene que tener en tu vida, no lo hacías. Amados, reconocer a Jesús como Señor es tan importante que incluso es parte del proceso de la salvación en nuestras vidas. Pablo le escribe a los romanos diciéndole en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, lo siguiente, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? Marca eso, confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantará de los muertos, ¿qué cosa? Serás salvo. Confesar y creer, porque con el corazón se cree para justicia, pero todos juntos, con la boca se confiesa para salvación. Se confiesa para salvación que Jesús es nuestro Señor. No podemos dejar el Salvador de un lado y el Señor del otro. Es junto con pegado en nuestras vidas. Es como obra Dios y como quiere obrar en cada uno de nosotros. Es cierto, sí es cierto, que ninguno de nosotros puede llegar hoy o en esta vida a obedecer a Cristo por completo. Sí, es cierto. Pero una vez que nacemos de nuevo, someternos a Él debe ser el deseo constante y la práctica constante en nuestras vidas. Después de todo, déjame decirte algo cierto. Él nos compró a precio de sangre. Y ya no nos pertenecemos, sino que ahora Él gobierna en nuestras vidas y lo hace para bien. Por lo tanto, debemos entender lo siguiente y completamos en nuestras hojas, que la obediencia a nuestro Señor se da porque somos suyos. Pura y exclusivamente decidimos obedecer porque sabemos que no nos pertenecemos porque somos de Él. 2023, un año para ser libre. ¿Qué es lo que debemos confirmar en nuestras vidas? Debemos confirmar, punto número 3, Jesucristo nuestro modelo a seguir. Jesucristo nuestro modelo a seguir. Si yo hoy les preguntara a cada uno de ustedes, le hiciera una encuesta y les pediría que al pie de la hoja escribieran el nombre o los nombres de las personas que significan en su vida un modelo a seguir, quizás muchos escribirían el nombre de su papá, de su mamá o de ambos, quizás de un buen amigo, quizás de algún pastor, de un líder espiritual, o quizás pase todo el tiempo y no sepas qué escribir porque no tienes un modelo a seguir. Déjame decirte que como hijo de Dios, cada uno de nosotros definitivamente para andar en este mundo debe posar su mirada en la persona de Jesucristo. Esto significa andar como Él anduvo. Por lo tanto, no solamente experimentar en profundidad lo que fue la relación personal de Jesucristo, el Hijo, Dios hecho hombre, con su Padre, sino también compartir sus sufrimientos, Y Jesucristo fue claro y escribió a sus discípulos allí en Mateo, capítulo 16, versículos 24 y 25. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué dice? Tome su cruz y sígame, todos juntos. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La hallará. Esto explica el porqué de que cuando nosotros queremos vivir bajo la justicia de Dios, nos encontramos que empezamos a andar en sentido contrario a este mundo. Y este mundo nos empieza a rechazar y las puertas se empiezan a cerrar. Y parecemos que somos bichos de otro lugar y nadie nos quiere. Pero de eso se trata, seguir a Cristo. No te preocupes, porque esto es parte de la nueva vida en Cristo. Preocúpate cuando el mundo te trata como un igual. Preocúpate cuando no hay diferencia en tu obrar, en tu hablar, en tu pensar con el mundo. Pero mientras es así, esto significa seguir el ejemplo de Cristo. ¿Y quién mejor que el apóstol Pablo? Un profesionista que supo estar en la cresta de la ola.
Él lo tuvo todo. Él experimentó el éxito. A Pablo no le decías nada, no le contabas nada. Él te lo contaba a ti. Pero de repente Cristo llega a su vida. Él decide seguir a Cristo y en esa decisión le escribe a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8, y ciertamente, dice la palabra de Dios, aún estimo todas las cosas como ¿qué? Imagínate este mensaje motivacional en pleno 2023. Deja todo como pérdida. No, nadie viene, ¿verdad? Nadie lo escucha. Pero Pablo dice ese, ¿por qué? Hay un propósito. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido y todo lo tengo por... ¡Wow! ¿Y sabes qué? Pablo no lo escribe desde la comodidad de su oficina detrás de su computadora. Lo escribe en una cárcel húmeda donde no veía y lo estaba dictando. Sin embargo, lo escribe con gozo. Y la palabra que utiliza allí para pérdida es la misma palabra que va a utilizar en Hechos para hacer referencia de cuando él, en medio de una tempestad, pierde los pocos trastes que le quedaban y los pocos cosas que tenía, al fin de no tener absolutamente nada. Absolutamente nada. Te pregunto, ¿te has puesto a pensar qué significaría para ti en el 2023 perder todo para ganar a Cristo? ¿Perder todo para ganar a Cristo? ¿Qué cambios hay que hacer en nuestras vidas? ¿Qué es lo que hay que dejar? ¿Amistades que no convienen? ¿Relaciones tóxicas? ¿Cambios de trabajo deshonestos? ¿Relaciones incompatibles? ¿Te has puesto a pensar qué es lo que Dios está pidiendo que entregues? Desde el 2022, quizás el 2021, 2020 te está pidiendo y te está resistiendo. Pero ¿cómo logramos decir, como Pablo dijo, todo lo estimo como pérdida, como basura, por ganar a Cristo? Yo sé que es difícil. Yo sé que pensamos y vemos todo lo que tenemos y nos damos cuenta de lo que nos ha costado estar donde estamos y ser quienes somos. Sin embargo, Dios te dice, el 2023, para ser libres hay que soltar, hay que desprenderse. La buena noticia es que en medio de todo esto no estamos solos. Cuando Cristo nos hizo libres, puso en nosotros el todopoderoso Espíritu Santo que nos va a ayudar para que podamos hacer las cosas. Y nos dejó las instrucciones en la palabra de Dios. Aquí tenemos todo lo que necesitamos para encarar la incertidumbre del 2023. A tal punto que el mismo apóstol Pablo, después de decir que él todo lo estima como pérdida y de decir que quizás nada de lo que tiene ya le hace sentido, en el capítulo 4, versículo 19, va a escribir, todos juntos, por favor, conmigo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ya entendí. Ya entendí. Si los tesoros de Dios van a estar a mi favor, entiendo que debo renunciar y dejar todo para que la gloria de Dios se vea reflejada en mí. No sé qué es lo que Dios tiene para mí o para ti en el 2023, pero sé que es mucho mejor que lo que tú y yo podamos lograr por nuestra propia mano. ¿Por qué? Completamos en nuestras hojas. Porque Cristo es todo lo que necesitamos para mantenernos fuera del control del pecado. Todo lo que necesitamos para mantenernos fuera del control del pecado. Y cuando pensamos en 2023, un año de libertad, en busca de la libertad, punto número 4, debemos confirmar a Jesucristo como el motivo de nuestro compromiso. El motivo de nuestro compromiso. Si bien este año se van a cumplir 75 años de la Declaración de los Derechos Universales Humanos y que siguen buscando la libertad, en este 2023 Rey de Reyes cumple 25 años. Así es, 25 años de testimonio. Aquí seguimos por la gracia de Dios, con muchas ganas y necesitando personas comprometidas. Si algo cuesta en esta sociedad es que las personas se comprometan. Algunos números rápidos de 2022. En el 2022 aumentaron 60% los divorcios en México. El promedio de que los jóvenes duran en un trabajo en el 2022 fue de 18 meses.
hicieron una encuesta en cuanto al compromiso social entre 30 países y México quedó en el puesto 26. Números complicados, ¿verdad? Y más aún cuando sabemos que dentro de esos números hay muchos cristianos que huyen al compromiso. Por eso hoy te pregunto, ¿de qué te sirve la libertad? ¿O por qué Cristo te buscó para hacerte libre? ¿Eres consciente? ¿Eres consciente ahora sí para qué Cristo te hizo libre? Tenemos un gran proyecto, 25 años de Rey de Reyes. Necesitamos manos para alcanzar las metas de este año. Y si tu corazón puede gozar de libertad en este 2023, seguramente vas a estar preparado para que cuando surjan oportunidades, decir, manos a la obra. Por lo tanto, para estar listo, en primer lugar, completamos en nuestras hojas, no temas obedecer. No temas obedecer. Jesucristo se valió de personas comunes y corrientes, de pescadores que fue y llamó. Y cuando Él los llamó, dice la palabra de Dios, entonces, dejando al instante su trabajo, que dice, le siguieron. Le siguieron. Jesucristo muchas veces va a poner a prueba nuestra obediencia pidiéndote cosas difíciles. Sí, pueden ser muy difíciles, pero hay que dar pasos de fe. Y así como lo hicieron sus discípulos, que incluso ellos se sentían incapaces de ser utilizados, confiaron en Dios y Dios obró a través de ellos. En tu obediencia y a través de ti, Dios puede obrar. Pero también, para hacer un compromiso con Dios, no solamente no debemos temer, sino que debemos prepararnos en este 2023 para compartir. Prepararnos para compartir. Jesucristo alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Lo que les trajo un pequeño niño que estuvo dispuesto a darlo todo. Aunque dudaban y preguntaban, ¿pero de qué sirve esto ante tan multitud? Lo poco que tú puedes entregar a Dios en tu tiempo, de tus dones, de tus talentos, de tus bienes, en las manos de Dios en este 2023 puede hacer grandes cosas. Y no solamente cuando Jesucristo es nuestro compromiso, estamos dispuestos a compartir, sino que queremos crecer y debemos crecer, completamos en nuestras hojas, crece este año en el Señor. Crece este año en el Señor. ¿Te acuerdas de la disputa entre las hermanas, María y Marta? ¿Quién era la más aplicada? ¿Quién era la más trabajadora? Bueno, María se sentó a los pies de Jesús, lejos de querer ayudar con la comida. Y su hermana Marta se disgustó porque ella estaba haciendo esto. Pero Jesús le dijo que María había hecho una buena elección. Cada uno de nosotros en este 2023 debe buscar la guía del Señor sobre donde puede encontrar tiempo extra. No dudes en dárselo a Él. No nos necesita, pero Él nos quiere utilizar para seguir extendiendo su reino en Guadalajara. Y por último, cuando Jesucristo es el motivo de nuestro compromiso, tu corazón va a estar listo para que testifiquemos con confianza. Testifica, comparte con confianza. No importa las circunstancias. La iglesia de Tesalónica era una iglesia precaria en su vida porque si ellos salían a la calle no sabía si volvían, si los metían presos o qué hacían con sus vidas. Sin embargo, Pablo dice que a través de ellos y de imitar lo que el Señor hizo a través de su vida, el evangelio llegó a diferentes regiones, dice la palabra de Dios, a Macedonia y a Acaya, los cuales creyeron por el testimonio. 25 años de Rey de Reyes. ¿Qué se va a decir de Rey de Reyes? Tenemos 10 años en este lugar. ¿Qué se va a decir el 2023? Que Pinar de la Venta, que Campestre, que Rancho Contento, que Solares, que Romedal, que Campo Lagos, que Parques Vallarta creyó por el testimonio de las personas que estaban en este lugar y fueron y compartieron la verdad. Amén. Porque eso es testificar con confianza. Amados, ser libre, completamos en nuestras hojas, nos prepara para servir y ser de bendición en un mundo lleno de confusión. Si Cristo no te hace libre, no encontramos en otro la libertad que el mundo tanto desea. Amén. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar.
Amado Dios, gracias por la verdad en Cristo Jesús, la cual trae libertad a nuestras vidas, y es una libertad que se debe compartir. Pon en cada uno el deseo de llevar al mundo la verdad de Jesucristo. Jesucristo el Salvador, Jesucristo el Señor, quien motiva nuestras vidas para encarar este 2023 de la mano del cual nos lleva seguro cada día. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendice. Feliz año.